Buenas mi gente, mis amigos de YouTube. Hoy voy a grabar un video o crear nuevo contenido. Un suscriptor me pidió que le explicara cómo yo mido las bobinas de carga, cómo se miden, cómo yo sé si las bobinas de carga están buenas o no. Entonces tiene ya varios videos este suscriptor que le voy a mostrar acá. Le voy a mostrar acá a este suscriptor. Él me ha pedido encarecidamente que haga material sobre esto. Y bueno, hoy le voy a explicar cómo yo hago para medir estas bobinas de carga. Para ver si funcionan, si sirven, si no sirven. ¿Por qué pasa esto? Normalmente en los manuales, en las motos, por ejemplo, vamos a mostrar esta aquí. Mire, como pueden ver aquí, resistencia de bobina de carga. Coloque el multímetro en una escala de 200 ohmios. Normal se coloca. Conecta la terminal más del multímetro en uno de los 3 cables amarillos. O sea, supongamos que sea esta bobina que es de GN, que tiene 3 cables amarillos, pero casi para todas las bobinas casi son iguales. Entonces dice coloque el terminal en cualquiera de los 2 cables amarillos que sale del plato de bobina. Y aquí nos dice que la resistencia normal es de 0.7 a 1. Esto es de una bobina de una RTX, o sea, una KT-RTX trifásica. No tengo manual de GN, pero casi todas son iguales, casi máximo aquí es 1, 1.2, 1.3 máximo. Entonces las bobinas de motos de carga, que son estas que están acá abajo, el problema de esas bobinas es que como el alambre es muy grueso y tiene pocas vueltas porque es para carga, no nos da un ohmiaje alto, o sea, nos da un ohmiaje bajo, o sea, un ohmio, o sea, no hay casi resistencia como en una bobina de pulso que nos da 300 ohmios, 400 ohmios, 500 ohmios, 250 ohmios, dependiendo, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas bobinas están malas. Esta es de una KT NKD que está súper quemada y no cargaba las luces. No prendía, pero no cargaba, no tenía corriente de luces. Y ya van a ver por qué yo hago este método. Porque el ohmiaje de nuestro multímetro nos dice en el manual que leímos que lo pongamos en 200. Vamos a ver de punta a punta cuánto nos marca. Vamos a prender la luz y vamos a ver. Entonces, pueden ver, me marca 0.9, o sea, 0.9 ohmios me está marcando, ¿cierto? 0.8 y el manual dice que es de 0.7 a 1, normalmente. En el manual de esta moto dice que es hasta 1.2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente, si yo tengo esta bobina montada en mi moto, yo la tengo montada y yo no voy a sacar la tapa, sino que tengo un problema porque no me carga las luces y yo voy con el manual, ustedes como técnicos, y miden una bobina y te marca esto, tú dices, no, pero está en el rango del manual, pero no me carga, no funciona, o no me carga lo suficiente, o me descarga la batería porque no manda suficiente voltaje, hay que acelerarla alto por eso. Entonces, ¿qué pasa? La bobina, cuando destapamos la tapa volanta, la bobina está así, quemada, chamuscada, como quieran mirarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma, por lo menos en este tipo de bobina, cuál es la forma más fácil? Muy sencillo. Estas bobinas, lo que es esta, lo que es esta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más fácil en este tipo de bobinas que nos llevan, que los alambres, estos alambres no van conectados al chasis, porque esto es un sistema de carga de onda completa, algo así, ¿no? Entonces yo aquí pongo mi multímetro en continuidad, suena, ¿no? Entonces de aquí a acá
de un cable al otro, que sería el cable amarillo, el rosa, tiene que pitarme, pero no me puede pitar si yo lo pego al chasis. Entonces, ¿cuál es el mejor sinónimo? Yo agarro un cable en el regulador con la tapa puesta y yo pego el cable, supongamos que este es el amarillo y este es el rosa. Yo lo pego en el amarillo afuera, pues en el ramal, y yo hago esto en el chasis de la moto y me pita automáticamente. Yo sé que la bobina está en corto, uno de estos alambres se derritió, pega del chasis aquí de la bobina y se me va a tierra. Entonces esto hace un circuito y no puede ser que mande corriente, tú le pongas un bombillo, lo que sea, y al prender la moto lo prenda, pero se está escapando la corriente al chasis y el regulador no va a hacer el trabajo. En estas bobinas es muy fácil detectar si están buenas o están malas. No se guíen por el ogniaje, porque si se guían por el ogniaje, entonces van a pasar rato, van a hacer muchas cosas y no van a resolver la falla. Igual en esta, supongamos ya trabajamos con esta, vamos con la EGN. Esta EGN también está mala. Entonces, normalmente esto que está acá, es esto que es como un plástico, esto es baquelita. Hay unas que son de mala calidad, que es como un plástico como un poquito más duro. Entonces, ¿qué pasa? El plástico, cuando se recalienta, puede ser por falta de aceite. La mayoría de las bobinas de estas se ponen así, se dañan por falta de aceite. ¿Por qué? Porque estas bobinas, parece mentira, pero ellas van refrigeradas con el aceite. El aceite disipa el calor de la bobina. Este problema pasa mucho en la Suzuki Gixxer, que ella siempre se le baja mucho el aceite y el aceite disipa el calor de la bobina y hace que no se queme, así como pueden ver en esta, toda esta, y aquí ven esta más oscura. Esta fue que se recalentó más de lo normal y se fue a tierra, ¿no? Entonces yo me pongo a medir, vamos a medir esta que es trifásica y la RTX trifásica. Entonces ponemos un cable acá, ponemos esto en la escala de 200 ohmios aquí, y aquí vamos a pegarlo de uno de los tres cables. Vamos a pegarlo bien porque para que no fluctúe. Vamos a entorcharlo bien acá. Entonces, como pueden ver, aquí me marca un amperio, un ohmio. Entonces aparentemente estaría buena, ¿no? Pongámoslo acá en el otro, me marca un ohmio. O sea, estaría buena si tú la mides. Y esto pasa mucho con las GNs, que tú mides y todo está bien, cambias regulador y sigue lo mismo. Entonces, pero nosotros ponemos aquí y vamos a ponerlo en continuidad y lo ponemos así, y esta bobina no me puede marcar, no me puede pitar cuando está así, ¿ve? O sea, con el chasis no me puede pitar. Esto es sinónimo de que no sirve, de que de repente aquí se quemó mucho y el alambre pegó del chasis y está haciendo cortocircuito. Entonces, ¿qué va a hacer? Ella me va a mandar corriente, ella me va a decir en la batería que está cargando, prendo las luces, lo que sea, pero no me está cargando. ¿Por qué? Porque es una carga falsa, porque la corriente se está yendo a la masa y me está mandando corriente alterna a la masa más la corriente directa que sale del regulador. Entonces hace un desastre y no me carga. Es como cuando en la Ecodelu pasa que los reguladores empiezan a mandar pura corriente alterna y nos marca que está cargando, pero nos daña la batería y no nos carga. ¿Por qué? Porque por aquí se empieza a ir la corriente alterna, y aquí la corriente no es regulada, se va a la masa de la moto. Entonces es corriente alterna por aquí y por el regulador sale corriente directa. Entonces cuando van a conectar, que necesitan el negativo, resulta que está mandando corriente alterna por uno y corriente directa por el otro. Nos indica que está cargando, pero no nos carga. No carga, se descarga la batería y eso son lo que pasa. Ahora, estas dos bobinas son muy fáciles de medir. La mayoría de las motos nuevas ahorita traen este tipo de bobinas así, que no vienen conectadas a la masa o a la tierra o al negativo. Bueno, aquí sería neutro o masa, porque
esto es corriente alterna, esto no es corriente directa. La corriente directa es la que es positiva o negativa. Y esta corriente que nos carga la batería pasa por un regulador, unos diodos rectificadores, que es lo que nos convierte la corriente alterna que sale de acá a corriente directa. Entonces tenemos esta bobina. Esta bobina la usan por lo menos las Kinko activas, la usan las C90. Varias motos usan estas bobinas. Pero ¿qué pasa con esta bobina? Esta bobina sí no se puede medir igual que esta. ¿Por qué? Les explico. Como pueden ver, vamos a acercar acá. Aquí tenemos un cable, vamos a ubicarnos. Aquí tenemos un cable de luces y otro cable, o sea, un cable de carga y otro cable de carga que va a nuestro regulador, que serían amarillo y blanco. Pero resulta que esta bobina, si la medimos, vamos a medirla para que vean. Vamos a medirla. No vamos a medirla por ohmiaje, vamos a medirla como le estaba explicando ahorita, ¿por qué? Por cable de masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejamos en continuidad nuestro multímetro y ponemos un cable acá en el amarillo y uno en el blanco. Ahí nos marca continuidad. Pero entonces ponemos un cable aquí en el chasis y nos marca continuidad. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí diríamos que está mala la bobina por el principio de estas dos que ya medí. Pero no, esta no es así. Esta bobina trabaja de una forma diferente. Y así la mayoría de cómo trabaja esta bobina, trabaja la Eco de Luz, la Honda XR, la mayoría de muchas motos Honda y Giro trabajan de esta manera todavía. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo nosotros podemos medir esta bobina? Es un poquito complicado porque hay que tumbar la tapa. Ahora hay que tumbar la tapa y hay que hacer un procedimiento para saber si está buena o está mala. Porque ella aquí vamos a ponerla en 200 ohmios. Ella aquí la ponemos en 200 ohmios y medimos y nos marca 5, 4, ahí nos está marcando menos de 700. Entonces la medimos aquí y nos marca 7 ohmios, 0.7. Okay. Entonces, ¿por qué esta bobina es así? Muy fácil. Ustedes pueden observar aquí, como se los dije, aquí sale un cable para un blanco y un amarillo, y aquí este alambre que viene acá, aquí pueden ver es un cable verde, que es la masa de la moto, el negativo, va pegada directamente al chasis de la bobina. ¿Por qué esto es así? Fácil, porque como estas motos trabajan con corriente alterna, las luces trabajan con corriente alterna, entonces el regulador, que en ese caso la función que hace él es esta, la masa va al chasis, o no sería más, sí, aquí sería una masa porque va pegado a la masa de la batería, todo, ¿no? Pero aquí seríamos como que si tuviéramos una bobina trifásica, como que si fuera esta de GN, algo así, pero es trifásica, tiene 3 fases, RST. Pero aquí serían 2 fases que salen de la bobina y la otra fase va pegada al chasis. ¿Para qué? Porque si yo pego un bombillo de la moto y pego el bombillo, el cable del bombillo, lo pego al chasis, el negativo, y pego el otro cable del bombillo a este amarillo, el bombillo va, al yo prender la moto, el bombillo va a prender. Claro, si lo acelero mucho se quema porque no tiene ningún tipo de regulador. A diferencia de esta no. Esta yo agarro y aquí pego un bombillo de este cable y pego el otro al chasis y no va a prender nada porque no tengo negativo aquí. ¿Ves? No tengo algo que se vaya más a cuando esta está buena, ¿no? Entonces, esta lo que hace es esto. El principio de la bobina es este. Empieza la bobina, empieza. Entonces, estas son 5 bobinas, ¿no? Aquí empieza la bobina. Y aquí ven que hay 2. El empalme de la bobina son 2 cables. Entonces, prácticamente esta bobina se divide en 2. Aquí. Prácticamente, o esta tiene
por lo menos siempre carga, tiene menos. Siempre en lo que es sistema de carga tiene por lo menos 2 y sistema de luces alterna tiene 3. Entonces, del negativo a este van 3 bobinas y estas dos serían carga, ¿verdad? Entonces, estas dos serían carga. Aquí el regulador es un regulador que por un lado entra aquí. Esos reguladores la mayoría son así. Este blanco es un diodo, entra y pasa la carga a la batería, ¿no? Y este amarillo entra al regulador, pero ya no sería como tanto para carga. Ya esto pasa y adentro del regulador hay una resistencia que hace que él mantenga el voltaje de la luz a cierta capacidad para que cuando yo acelere al máximo no me queme el bombillo. Eso es lo que hace, por decir un ejemplo, el amarillo. Y a este se encarga de cargar la moto. Creo que esto le dicen un sistema de onda corta o de onda media. Estos sistemas ya son arcaicos, ya la mayoría de muchas motos ya han migrado a este sistema porque es más fiable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para yo saber si esta bobina está mala es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es desoldar este alambre. Pero como yo no lo voy a desoldar porque esta bobina es para reciclaje, yo lo corto. Pero lo recomendable es lo desoldan. Yo lo corto aquí, yo lo corté y lo despego de acá. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si la bobina está buena o está mala? Aquí, como pueden ver, despegué el alambre y mido el amarillo, pego aquí al chasis. Si no me pilla, no, vamos a poner continuo. Yo pego el amarillo aquí y si aquí no me pita, está buena. Igual al blanco. Mira, no me pita, pero aquí sí, mira, todo se me pita. O sea, quiere decir que entre las bobinas hay continuidad. Y cuando queremos migrar a un sistema, ponerle un regulador de corriente de una moto de corriente, así como la NKD, como varias motos, la Yamaha FZ, la Suzuki Gixxer, que tienen unos reguladores que trabajan así como estos sistemas, es muy sencillo. Por decirte, vamos a buscar el empalme. El empalme es este cable que conecta, o sea, este cable que son dos alambres que se conectan, como pueden ver aquí, es el pegue entre una bobina y la otra. Aquí pegan lo que que puede ser, este era el de las luces, y aquí el de la carga, ¿no? Son una teoría más o menos. Bueno, entonces este amarillo lo van a despegar, que no salga, no conecte con este, porque entonces si despegamos este aquí y dejamos trabajando esto es para poner un regulador de corriente de NKD. Si dejamos el amarillo aquí y despegamos este aquí, no lo conectamos a ningún lado, entonces prácticamente nos va a trabajar la mitad de la bobina, o 2 bobinas o las otras 3. Entonces nosotros queremos que nos trajen las 5 bobinas full para poder hacer lo que nosotros queremos, que tener un sistema de carga óptimo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente es esto. Ustedes agarran y este cable amarillo lo vuelan de aquí, porque esta es la mitad de las bobinas, este es el principio y este es el otro principio de la otra bobina, y este es el empalme entre 2 bobinas. Aquí vamos a quitar este cable amarillo y lo vamos a conectar de este. ¿Por qué? Mire, ya ustedes van a observar. Vamos a poner el cable blanco. Lo pegamos de acá. Lo ponemos en 200 ohmios. 200 ohmios. Ahora vamos a pegar del cable amarillo. Vamos a ver cuántos ohmios nos da. Nos da 0.5. Ahora 0.5. Vamos a conectarlo bien. 0.5, ¿cierto? 0.4. Ahora vamos a ponerlo aquí en este que está acá, en este alambrito, y nos vamos a ver cuánto nos marca. Aquí nos marca 800. O sea, quiere decir que hay más ohmiaje aquí que en el amarillo. Entonces el amarillo tenemos que eliminarlo de aquí y ponerlo acá para que nos traje la bobina. Así es como se envía una bobina, mis amigos. Aquí hay un video que lo voy a dejar, voy a editar y voy a poner, que lo pueden ver a continuación, de una bobina de esta que se dañó, se quemó aquí y yo la arreglé. La arreglé y la moto está trabajando full. Van a observar ya cómo es eso. Trajeron una GSX que no carga la batería, y entonces tumbamos la bobina y está quemado acá.
Y aparte de eso uso un regulador de corriente de eco de luz. O sea, el sistema eléctrico que nosotros casi siempre lo eliminamos a las eco porque de por sí falla mucho. Este es igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, como pueden ver, la bobina está quemada. Pero donde vivo ahorita, primero, esta moto siempre es un poquito difícil de conseguir los repuestos. Y donde estoy no se consigue. O no la hemos cotizado y el dueño necesita la moto. Entonces vamos a hacer un invento aquí a ver cómo nos resulta. Así que empezamos. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es quitar los alambres de acá. Quitarlos. Y esta bobina está mala. Buscar eliminar esta bobina que está aquí. Eliminarla para que nos quede trabajando la demás, ya que es la última. Todo el circuito pasa, es la última acá. Entonces vamos a tratar de eliminarla. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bobinas. Vamos a tratar de ver si podemos dejarla trabajando con 11 bobinas. Y ponerle un regulador de AKT NKD. Así que bueno, vamos a esperar que se caliente esto. Y ya venimos. No tiene continuidad. No debería hacer continuidad con el chasis. Y nos hace continuidad con el chasis. Como pueden ver, entonces aquí no. Aparentemente la bobina está mala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a agarrar y voy a sacar todo el alambre de este núcleo. Entonces, ya lo picamos aquí. Vamos a verificar. A ver. Y nos sigue teniendo continuidad con el chasis. A ver. Ya por lo visto no nos tiene continuidad con el chasis. Por aquí ya no nos tiene continuidad. Aquí sí, pero aquí no. Aquí sí, entonces ya por ahí ganamos entonces vamos a ver cuánto bobinaje nos da. 1.1. podemos ponerla a funcionar así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a soltar dos cables y le vamos a poner un regulador. Entonces, mis amigos, ya vieron el video y vieron que por una bobina así como esta, que se rompe aquí, uno, supongamos, si es el principio de donde va el cable, tú la desentorchas y puedes arreglar el sistema, porque estás eliminando el cortocircuito. Ahora, si está por el medio ya es complicado. Pero vieron, o sea, esto se pega del chasis y es lo que nos produce los problemas. Así que, bueno, mis amigos, eso es todo. Suscríbanse al canal, denle me gusta, ya saben, manito para arriba. Gracias, de verdad, me han apoyado full. Ya somos más de 515 suscriptores. Ya vamos llegando a la meta, que son los 1000. Apóyenme, suscríbanse. Y yo siempre subiré contenido nuevo. Más adelante subiré contenido con mejor calidad. Y bueno, hasta la próxima. Un feliz abrazo para todos. Chao.